En este segmento vamos a hablar, vamos a establecer la relación entre los niveles de madurez organizativa y la formación necesaria para practicar excelencia en estas organizaciones, ¿no? Bien, les hemos pintado en varias ocasiones en diferentes segmentos este esquema, sin entrar en detalle sobre la, digamos, estructura conceptual que hay debajo. Tenemos 5 niveles definidos para entender las organizaciones en general, considerando que hay organizaciones que se fundamentan en la figura de un emprendedor, organizaciones que se fundamentan en una estructura docrática, es decir, que se crea para la necesidad concreta que hay en un momento determinado, organizaciones que se fundamentan en el inicio a los procesos, dejan de ser emprendedoras o organizaciones basadas en emprendedor o adocracias, y se convierten en organizaciones que se inician en los procesos, y organizaciones que estabilizan el proceso y, digamos, tienen unas necesidades diferentes a las que están en el proceso de inicio, o en la etapa de inicio, o organizaciones que saltan del proceso estabilizado a gestionar a través de herramientas de excelencia. Claro, estas cinco etapas, les pondría ejemplos. Una organización basada en la figura del emprendedor puede ser desde un pequeño restaurante, un restaurante, donde el emprendedor es el dueño del restaurante y el que lo articula y lo pone en marcha, y una organización basada en emprendedor lo fue durante un largo periodo de tiempo Apple. Apple, en su primera etapa, funcionaba como estructura basada en emprendedor, que son estructuras que se basan en el desarrollo de proyectos singulares y de hacer un balance conjunto de todos los proyectos singulares que se desarrollan para obtener, digamos, el beneficio de la organización. Las organizaciones basadas en emprendedores llegan a un momento que pueden colapsar, que es lo que ocurrió en Apple. Hizo esa situación de riesgo en colapso que Steve Jobs tuviera que ser, digamos, externalizado, fuera sacado de la organización para poderla organizar en base a procesos, y una vez estuvo estabilizado otra vez con procesos, pasaron otra vez a incorporarlo de nuevo, porque de alguna forma su genialidad emprendedora y visionaria pues era necesaria en el tipo de actividad o de empresa que él había creado, ¿no? Pero siendo en esencia la misma organización, dejó de ser una organización basada en emprendedor, es decir, articulada sobre la base de proyectos que hacen balance entre ellos, y se convirtió en una organización basada en procesos. Lo mismo ocurre con las adocracias. Es curioso, la adocracia normalmente se pone como ejemplo de organización que se crea para resolver un problema a las empresas de ingeniería. Se crea un equipo de ingeniería para resolver un proyecto, por ejemplo, de una plataforma petrolífera. De entre todos los proyectos de ingeniería posibles, no hay 2 plataformas petrolíferas que sean iguales, porque los fondos marinos cada uno son distintos, las corrientes son distintas, bueno, en fin, hay una serie de factores, de variables externas que hacen que cada plataforma tenga su propio diseño, y por tanto necesitas un tipo de especialista determinado u otro en función de cómo es la plataforma petrolífera. Es menos común que se reconozca que las universidades son adocracias. Son organizaciones que se crearon para resolver una serie de problemas muy determinados. Inicialmente, problemas de educación. A continuación, hace 200 años apenas, se consideraron que eran los espacios adecuados para no solo impartir educación, sino además hacer investigación. Solo llevamos en las universidades 200 años haciendo investigación, mientras llevamos casi 700 haciendo docencia. Primera misión 700 años, 200 años apenas lo que es desarrollo de segunda misión, de generación de conocimiento. Y la tercera misión es curioso, llevamos apenas 40 años los que más desarrollando esta actividad. Actividades que siempre han sido de carácter adocrático. Claro, para las universidades supone un trauma dar este salto, para cualquier organización supone un trauma dejar de ser adocracia e iniciarse en los procesos, porque muchos de los espacios que se dejan a la práctica basada en norma, como veremos a continuación, se tiene que convertir en un proceso fundamentado en procedimientos, y esto en algunas ocasiones resulta hasta incómodo de poner en marcha, pero es necesario si uno quiere alcanzar niveles de excelencia internacionales y comparativos con el resto de organizaciones del mundo, ¿no? La adocracia como segundo tipo de organización. Los 3 niveles dentro de la búsqueda de la excelencia, del trabajo sobre la excelencia, empieza por el inicio a los procesos. Es decir, lo primero que hay que hacer cuando uno piensa en el inicio a los procesos es definir efectivamente cuáles son los procesos, cuál es el mapa de procesos de la organización. No se puede trabajar obviamente sobre procesos estabilizados o sobre herramientas de excelencia si uno no ha hecho la primera reflexión de cuáles son los procesos de la organización. Procesos que sirven efectivamente, como hemos visto en otros segmentos, a una organización en su conjunto, no es un hecho aislado. Pero efectivamente esta
primera etapa de inicio de los procesos es la que permite, la que se desarrolla a través de esa definición del mapa de procesos y de disciplinar a la organización a trabajar sobre procesos y procedimientos. Una vez uno ha pasado por esta etapa, ya se puede plantear otro tipo de actividades conceptuales, ¿no? Actividades conceptuales que, permítanme que haga una referencia rápida a la transición de la organización, del proceso de la organización, a otro tipo de actividades que se pueden desarrollar, que es el despliegue estratégico, viniendo de, una vez tienes el mapa de procesos estabilizado, puedes empezar a pensar quizá en paralelo en estrategias, y lo que la mayoría de las organizaciones, bien emprendedoras, bien adocráticas, sí desarrollan de forma regular, son proyectos. Por tanto, la definición del mapa de proceso y de estrategia, digamos, es el primer paso que se da cuando una organización ya transita del inicio del proceso al proceso estabilizado. Y efectivamente, cuando uno tiene procesos estabilizados, sus necesidades de formación son distintas. Como hablábamos antes, las capacidades son de gestión, como de proceso técnico, como de innovación. No volvemos a entrar en detalle sobre el esquema de Mintzberg, pero básicamente tanto el staff de apoyo como la tecnoestructura, como cualquier nivel de mando intermedio, de proximidad o alta dirección, efectivamente necesitará recibir formación de los tres tipos: de su proceso técnico específico, de sus capacidades para la gestión y de sus capacidades para la innovación. Cuanto más suba dentro de la organización, el proceso técnico cobra menos relevancia y más relevancia cobra la gestión y la innovación. Y lo mismo ocurre con el staff de apoyo y con la tecnoestructura. Son ámbitos colectivos de gentes, staff de apoyo y tecnoestructura, que básicamente tienen su proceso técnico, sus necesidades de proceso técnico distintas al proceso del mando de proximidad o el del operario de línea, pero también siguen teniendo necesidades, evidentemente, de formación en los aspectos de innovación, en menor medida las de la gestión, pero sí las de innovación. Bien, por tanto, cuando uno, como decíamos en segmentos anteriores, trabaja sobre esta base de necesidades de formación y está en el transitorio del inicio del proceso al proceso estabilizado, cobra especial relevancia las otras dimensiones de la organización que, además del proceso, requieren formación, como es la formulación del plan estratégico, la gestión del liderazgo, la identificación del estilo de liderazgo y del estilo de liderazgo de los mandos de proximidad o de los mandos intermedios, gestionar el talento humano a través del reconocimiento, de la motivación, de la formación y de la retribución. Básicamente son los 4 aspectos que en los modelos de excelencia se manejan, y por tanto hay que empezar a trabajar sobre ellos si se quiere alcanzar el espacio de las herramientas de excelencia. Gestión de procesos, la mejora de los procesos con diferentes herramientas que veremos a continuación, y la gestión por indicadores de rendimiento e indicadores de resultado. Indicadores de rendimiento que siempre serán con respecto a una cantidad determinada, o de resultado cuando son de carácter, digamos, cuantitativo, menos cualitativo relativo, ¿no? Bien. Formación sobre los procesos, formación sobre toda la organización y formación sobre lo que es la disciplina PDCA. Es la que permite el tránsito de inicio del proceso a proceso estabilizado y el planteamiento de concentrar en el proceso estabilizado digamos, las competencias necesarias para que el proceso estabilizado, el inicio del proceso se convierta en proceso efectivamente estabilizado, junto con esas capacidades de gestión que hemos referenciado en la diapositiva anterior. Bien, también tenemos que estar hablando de la planeación estratégica. Hay que, para dar el tránsito de inicio al proceso a proceso estabilizado, no solo el proceso tiene que estar sistematizado en su aproximación, sino también la planeación estratégica de la organización. Hay que sistematizar el análisis del entorno, la formulación de estrategia, la programación de los proyectos o de las tácticas que estén desplegando esta estrategia sobre la base de tácticas o formulación de actividades, y hacer evidentemente la ejecución de estas estrategias en los diferentes departamentos de la organización, el despliegue del plan estratégico, que tan importante es la definición, como el despliegue y el control y seguimiento del mismo, para poder volver a realizar un feedback de formulación. Claro, son las 2 hojas de ruta que es necesarias transitar para estabilizarse, para aterrizar en proceso estabilizado en la organización. Y una vez uno se encuentra dentro del proceso estabilizado, efectivamente ya puede jugar en las otras dimensiones de la organización con estabilidad. Es decir, en cómo manejar de una forma mucho más efectiva su liderazgo, cómo poner a disposición de la organización, de los procesos y servicios de la organización, todo el talento disponible, utilizando los recursos disponibles y las alianzas que se puedan establecer.
los 3 niveles de satisfacción. Los procesos y servicios deben efectivamente estar orientados a generar satisfacción fundamentalmente en el cliente, sin perder de vista que también hay que generar satisfacción en el empleado o satisfacción en la sociedad, ¿no? Recuerdo un director de recursos humanos de una gran empresa hotelera de aquí de España que nos decía que cómo él iba a transmitir satisfacción su cliente, su empleado iba a transmitirle satisfacción al cliente y empatía si el empleado estaba trabajando en turnos seguidos de 8 horas durante 3 días seguidos, si su retribución estaba por debajo de la media del sector y si el nivel de exigencia era terrible. ¿Cómo iba a transmitirle empatía, cómo iba a transmitirle simpatía al cliente si ellos estaban en esa situación, ¿no? Pues bueno, esto hay que considerarlo también dentro de las variables, evidentemente. La satisfacción del empleado pasa por también... La satisfacción del cliente pasa también por generarle satisfacción al empleado y no solo al entorno en el que nos movemos. Las organizaciones que somos multicliente, como es el caso de las universidades, nos ocurre que nuestros procesos y servicios en algunas ocasiones están orientadas a clientes que son disjuntos y estamos en la misma organización. Por esto, la reflexión sobre el cliente en las instituciones de educación siempre es una reflexión al menos que genera cierta distorsión, ¿no? Pero yo les diría que si no piensan ustedes en clientes de la institución educativa, por lo menos piensan en quiénes son los beneficiarios, quién obtiene beneficio, y no económico, sino beneficio de carácter personal, profesional o familiar por relacionarse con ustedes. El beneficiario también es una forma de nombrar al cliente, y si no quieren tratar a alguien como cliente, como beneficiario, por lo menos trátenlo al menos como cliente, ¿no? Bien, les decía que las formas de gestión se basan en 4 aproximaciones. Normalmente las adocracias y las organizaciones basadas en emprendedor se fundamentan en tener definidas más o menos formalmente normas que afectan a las dimensiones de la organización. Aquí les represento en el caso de las universidades, pero este es el esquema que hay que abandonar. Hay que dejar de transmitir, de gestionar a través de normas y gestionar más sobre procesos y menos sobre norma, más sobre proyecto y el despliegue estratégico que sobre la propia norma. El esfuerzo del directivo será hacer este tránsito en las organizaciones de educación, en las instituciones de educación superior, para transitar de la norma al proceso de una forma natural. Y claro, esto pasa evidentemente por lo que les comentaba, tener muy claro cuáles son los procesos operativos que producen satisfacción al cliente de la propia organización. Cuando el mapa de procesos está estabilizado, pensamos en cómo se transitan las herramientas de excelencia. Pues básicamente, cuando los procesos se encuentran en 3 situaciones siempre. En situación de necesitar un mantenimiento, en situación de necesitar una mejora o en necesidad de someterlos a una innovación. Pues no se las detallo, pero efectivamente hay una serie de herramientas específicas que permiten hacer tanto el mantenimiento de los procesos con los que uno se maneja habitualmente, incluida su estandarización, la mejora de un proceso que ha decaído, que se ha degenerado, volverlo a poner en Value Stream Map es una de las grandes herramientas que permiten hacer esa recuperación de procesos, y herramientas específicas, de nuevo el Value Stream Map o el Canvas o el Kanban o el flujo, los flujos de materiales o flujo de pacientes. Aquí estamos hablando de un caso muy concreto de lo que es Lean, el Lean Health Management. Digamos, estas 3 grandes categorías de acciones sobre los procesos son los que nos permiten saltar al espacio de la herramienta de excelencia. Mejorar, mantener o innovar son las 3 tareas básicas sobre las que un gestor de procesos los procesos de una organización tiene que estar permanentemente encima de ellos para que esto ocurra, con estas herramientas y con las competencias de las que hablábamos originalmente. Competencias para la innovación, competencias que permiten hacer mantenimiento, competencias que permiten hacer mejora, sobre la base de tener una estructura que permita además hacer sensibilización y permite además enfocar, como les decíamos antes, acciones de formación, acciones de sensibilización y acciones de formación, sensibilización y facilitación. En este punto nos consideramos interesante, cuando hablamos de competencias relacionadas, aplicación de este modelo al modelo de vinculación, hablar un poco de qué es exactamente esto de la vinculación. Siempre nos gusta verlo como actividades que se desarrollan en unidades satélite de las universidades, unidades satélites que giran alrededor de un modelo muy pesado, con muchísima densidad, como es el caso de Júpiter. Por eso le damos siempre el modelo joviano.
Las unidades de vinculación son unidades que permiten saltar desde el modelo joviano denso y pesado a un satélite exterior que permite desarrollar actividades con entornos con un ritmo distinto al ritmo habitual de las propias universidades. Es el ritmo del mundo real, del mundo de las empresas, ¿no? No puedes tardar 6 meses en formular una propuesta cuando te la han pedido con una cierta inmediatez de 2 semanas, ¿no? Porque evidentemente el tiempo ha pasado, ¿no? Claro, cuando hablamos de la gestión de la docencia, hablábamos de la gestión del proceso técnico de la investigación o del proceso técnico de la extensión, uno tiene que tener, por ejemplo, en el caso de la transferencia tecnológica, está dentro del capítulo de la extensión, claros cuáles son los procesos que están asociados a esto, ¿no? Hay gestión de la investigación y el desarrollo subvencionado, becas, gestión de las becas, gestión de contratos de investigación, de desarrollo e innovación, gestión de contratos con empresas exclusivos para desarrollar un producto específico o desarrollar una consultoría. Tiene que haber una gestión de demandas tecnológicas simultáneamente con la oferta tecnológica. Oferta y demanda tienen que estar casadas. O tiene que haber una gestión de la protección del conocimiento o de la promoción y de la comercialización de las invenciones que existen en la propia institución. Luego, la transferencia tecnológica al menos debería de cubrir estos procesos formales y, por tanto, si hablamos de una estructura de vinculación, estos serían al menos los procesos que debería de considerar. Si hablamos de los procesos asociados a la formación permanente, deberíamos estar pensando, pues como les comentábamos antes, sobre la cadena de valor, análisis de demanda, diseño de programas formativos, marketing, producción, impartición de lo presencial o de la distancia, evaluación de lo desarrollado y gestión de la excelencia de la organización. Y si hablamos de procesos asociados al empleo o al emprendedurismo, en el caso del empleo, pues habrá gestión de prácticas en empresas, intermediación de alumnos y de alumni, gestión de ofertas de empleo, orientación profesional para los alumnos y formación específica para redactar currículum, para asistir a la primera entrevista, etcétera. Si hablamos de emprendimiento, pues tendremos que estar pensando en captar emprendedores, asesorarles en la primera etapa de captación, darles formación emprendedora y ayudarles en la generación de spin-offs a aquellos docentes que quieran poner en marcha una empresa o de startups en el caso de alumnos que quieran aventurarse en el mundo de la empresa por ellos mismos o conjuntamente con otros, ¿no? Resumiendo y terminando este segmento, hemos hablado de competencias y herramientas para la innovación. Hemos hablado en el caso de la formación permanente, yo les diría un detalle, digamos, concentrándonos en una competencia muy concreta, la de análisis de demanda. Este proceso, ¿cuáles son las competencias relacionales que este proceso necesitaría? Pues entre otras, la escucha activa de necesidades de cliente, la identificación de problemas, la formulación de propuestas técnicas, la formulación de propuestas económicas. Son básicamente competencias de carácter relacional que están asociadas a un proceso determinado. También habrán competencias individuales y competencias grupales que en muchos casos serán comunes. Las relacionales son las que están más ajustadas al procedimiento que estemos analizando, como es el caso, esta etapa de la cadena de valor en formación permanente. Y en concreto, si seleccionamos con el esquema del qué y el cómo que hemos visto anteriormente, el qué de escucha activa de las necesidades del cliente, estaríamos en capacidad de formular, utilizando la taxonomía de Bloom, que un técnico que desarrolle escucha activa de necesidades del cliente debe de ser capaz de identificar el contexto del interlocutor, nivel 1, conocer, definir su nivel de decisión en la organización, nivel 1 también, identificar la cantidad que se puede gastar en el proyecto, estamos hablando del nivel 1 también, predecir sus motivaciones, estamos hablando de nivel 3 o nivel 2, en este caso, predecir. Estamos hablando de identificar su estilo de liderazgo, pues también estamos moviéndonos en el nivel 1, y de extraer conclusiones sobre su presupuesto disponible, sobre el nivel 2. Es decir, el utilizar los verbos nos permite además entender qué conocimiento y qué comprensión va a ser necesaria para hacer un crecimiento competencial de la persona que vaya a desarrollar esta actividad, y el ejemplo de seleccionar una competencia asociada al proceso de análisis de demanda, y dentro del análisis de demanda cuáles son competencias relacionales, nos permite ejemplificar, plantearlo como caso sobre la forma de definir una competencia sobre la base de la vinculación universitaria a través de la educación continua.
Bien, y como ejemplo creemos que hasta aquí digamos el objetivo del segmento estado cubierto, y terminamos entonces el segmento de niveles de madurez organizativa y formación para la excelencia con la aplicación a la gestión de la vinculación.